Buenas, ¿cómo andan, gente linda? Espero que muy bien. Bueno, vamos a ir comenzando un poquito con esto de este nuevo taller que vamos a ir dando. Recuerden que esta primera parte, si bien es virtual, después vamos a ir dando otros espacios para preguntas, dudas y para ir generando en sí en estos estados de reflexión que muchas veces tenemos con el tema de la ansiedad. A ver, hoy por hoy necesitamos darnos espacios para poder entender un poco qué es lo que es la ansiedad, cuáles son los síntomas, para qué están esos síntomas, en qué me están avisando. A partir de acá, nosotros lo que vamos a tratar de ir haciendo en este video es poder ir pensando y reflexionando un poco sobre cómo podemos hackear la ansiedad en nuestra vida cotidiana, cómo podemos tener una adecuada gestión de la ansiedad. Por eso mismo, vamos a empezar, como siempre es importante, eh, vamos a empezar definiendo a la ansiedad. Si nosotros queremos definir la ansiedad, vamos a decir que es una reacción emocional, es decir, que si es una reacción sabemos que va a estar producida por algo. No me viene la ansiedad sola, sino que hay algo, un estímulo, ya sea externo o interno, que considerado por el individuo puede ser amenazador. ¿Qué significa que sea amenazador? Directamente que va a ir en contra de lo que nosotros consideramos que va hacia nuestro despliegue de vida o hacia lo que nos da seguridad en la vida. ¿Por qué les digo todo esto? Porque es importantísimo que nosotros nos detengamos a descubrir que nosotros no vamos a sentir ansiedad por cualquier cosa, sino que la ansiedad va a estar producida desde lo hormonal, desde lo neurológico, va a estar producida por diferentes situaciones, pero mucho tiene que ver con la percepción. Por eso una de las primeras cosas que vamos a ir haciendo en este video es tratar de ir descubriendo cómo estoy percibiendo yo la realidad. Porque depende de si yo lo percibo como amenazante, claramente que yo voy a tener mucha ansiedad porque voy a tener la necesidad de controlar ciertos eventos que a lo mejor no son necesarios de controlar. Entonces, volviendo a la definición, decimos que la ansiedad es una reacción emocional que está producida por un estímulo, es decir, por algo de afuera o por algo de adentro, que el individuo considera como una amenaza. Esto va a traer en sí muchos cambios fisiológicos en todo el cuerpo. El cuerpo se va a preparar. Hay una gran definición de uno de los primeros estudiosos de la ansiedad que la va a nombrar directamente como este mecanismo de lucha o huida frente a esta amenaza que estoy percibiendo, ¿no? Cuando yo estoy hablando de esto, que se van produciendo cambios fisiológicos, tengo que empezar a prestar atención en cómo el cuerpo me va a ir dando a mí la información que está ansioso. Por eso es muy importante el autoconocimiento. Claramente que también va a ejercer ciertos cambios a nivel de la conducta de cada uno de nosotros, por lo cual también es importantísimo que nos detengamos a ver ¿cómo soy yo? ¿Cuáles son mis estilos? ¿Cuáles son mis estilos de afrontamiento frente a los eventos estresantes o a los eventos de amenaza? Porque no va a ser para todos lo mismo. Algunas personas con mucha ansiedad frente a un evento se van a poner muy nerviosas, van a empezar a temblar, van a empezar a llorar, y otras personas, por ejemplo, lo van a tener lo van a sufrir un poco más interno a la ansiedad, es decir, que van a tener pensamientos catastróficos, van a tener ideaciones, rumiaciones. Entonces, en esto tenemos que ir descubriendo nuestro propio estilo personal de cómo vivimos y afrontamos la ansiedad. Acá también tenemos que entrar de lleno en esto de decir de que, si bien nosotros hoy por hoy es también una pandemia la ansiedad. La mayoría de las personas con las que hablamos tienen algo de ansiedad y muchas veces la vemos como algo negativo. La ansiedad es una reacción normal al estrés y el estrés también sabemos que no es solamente negativo. A ver, hay ciertas situaciones en las cuales tenemos que empezar a normalizar que es necesario que yo esté ansioso, como vuelvo a decir, si yo lo vivo como una amenaza. El ejemplo claro es cuando estamos por rendir un examen, cuando estamos en una entrevista de trabajo, cuando estamos en una primera cita. Yo voy a sentir ansiedad.
no porque esté en amenaza mi vida, pero hay ciertas cuestiones a nivel de valores que yo le he otorgado a esa situación que si no salen bien o no salen como yo lo tengo planeado, bueno, claramente me voy a sentir amenazado. En este punto, no tratemos de ir en contra de la realidad. Si la realidad nos está proponiendo algo desafiante, es necesario que mi cuerpo, mi mente y mis sentimientos vayan con eso que es desafiante. Lo que tiene la ansiedad es que me permite a mí estar como desconectado, si dejo que siga su rumbo, de lo que efectivamente está pasando. Y ahí es donde entramos con problemas con la ansiedad. Si yo sé que, por ejemplo, si estoy por rendir un examen, voy a estar ansioso, es importante que yo empiece a integrar esta ansiedad a ese evento. No está mal estar ansioso porque voy a rendir un examen. Ahora, si ese mismo monto de ansiedad yo lo voy a detener cuando voy a comprar pan, y ahí sí me tengo que empezar a dar cuenta que ir a comprar pan no es tan amenazante como a lo mejor puede ser rendir un examen. Acá es mucho autoconocimiento y hay que empezar a fijarnos. Em, a ver, acá hay un punto central que tenemos que saber. La ansiedad nos puede ayudar en sí. La ansiedad es o un peligro o una oportunidad. ¿Cuál es la parte de la oportunidad? Que la ansiedad a mí me prepara, como habíamos dicho en la definición, fisiológicamente y conductualmente, me prepara para afrontar una situación. ¿Qué pasa? También la ansiedad me da mucha capacidad para poder darle el impulso necesario, la energía necesaria, me da la posibilidad de concentrarme, de focalizarme en algunas cosas, que en tarde o temprano, cuando esto no es crónico, es decir, de que yo no estoy afrontando todas las situaciones de mi vida de esa forma, la ansiedad puede ser bastante positiva, puede ser significativa, sin ir más lejos, dentro del ámbito de lo que es las emociones, que ya hemos hablado. em, si yo no tengo ansiedad, a lo mejor la ansiedad es lo que me ayuda a disparar, es lo que me ayuda a ir, es lo que me ayuda a energizar mi cuerpo para poder luchar, para poder huir, para poder hacer diferentes cosas. Una vida sin ansiedad, primero que nada, que no existe. Y segundo, en una vida sin ansiedad, si en el caso que existiera, no tendríamos esta capacidad de poder sentirnos con pilas, como decimos. Ahora, eso lo tenemos que empezar a integrar también, porque si no, siempre le tratamos mal a la ansiedad y queremos huir de la ansiedad. La mejor forma de poder integrarnos y seguir construyéndonos como humanos es empezar a integrar la ansiedad a nuestra vida, porque es parte de la vida, no es nada malo. Ahora, ¿cómo me doy cuenta de que estoy ansioso? En realidad, acá nosotros podemos hablar de un montón de síntomas que yo no se los voy a nombrar ahora como para no aburrir, pero tenemos como una gran división. Tenemos síntomas fisiológicos que tienen que ver más con el cuerpo. Vuelvo a decir, esto desde el autoconocimiento váyanse chequeando. ¿Por qué? Porque los síntomas fisiológicos van a requerir a lo mejor esto me empiezo a sentir palpitaciones, empiezo a sentirme agitado, me dan ganas de llorar, me dan ganas de vomitar, empiezo a temblar, me tiembla la voz, no me sale la voz. Esos son algunos de los síntomas fisiológicos que a lo mejor en un pico de ansiedad podemos llegar a tener. También síntomas cognitivos, es decir, de que afectan todo lo que es nuestra forma de pensar, que mayormente van a tratar de cómo se van a identificar estos síntomas, y mayormente son estas cuestiones de ideas que no me permiten conectarme con lo que efectivamente está pasando. Entonces, a lo mejor, si bien habíamos dicho que me puede focalizar en algunos puntos, si yo tengo exceso de ansiedad, puedo estar muy distraído, puedo tener problemas de atención, puedo tener problemas de memoria, básicamente porque el monto de ansiedad no me permite recuperar la información que yo anteriormente ya he podido transitar. Entonces, mucho también de los síntomas cognitivos es el tema de quedarme en blanco, el tema de no saber responder, el tema de no poder unir, de no poder estar activo, de no poder ser rápido frente a una idea y demás.
¿Y qué pasa? También tenemos síntomas motores. Los síntomas motores directamente están relacionados con esto de que voy sintiendo en el cuerpo, pero que no son tan fisiológicos, como por ejemplo la torpeza, el tema de los temblores, también están relacionados con los síntomas motores. Ahora, todos estos síntomas, si nosotros vamos viendo que frente a diferentes amenazas los vamos teniendo en exceso, es bueno siempre acudir a algún profesional de la salud, algún psicólogo, algún psiquiatra, como para poder empezar a chequear en si efectivamente esta ansiedad no está siendo disparada en exceso y ese exceso me hace mal. La ansiedad nosotros podemos decir que, si bien es como esto, vamos a hablar como un pequeño juguito en polvo, si yo a ese jugo en polvo lo diluyo en una botella pequeña, una botella de medio litro, claramente que va a ser muy intensa. Eso va a ser lo mismo en la ansiedad. La ansiedad es ese polvito y el evento, mi cuerpo, mi sistema cognitivo, todo lo que yo soy, y si se tiene que tomar ese pedacito de bebida, claramente que va a ser difícil, raro, va a ser fuerte tomarlo. Ahora, si ese mismo polvito de ansiedad está dividido en a lo mejor 3 litros de agua, y claramente le va a dar un gusto, pero no voy a estar solamente sintiendo esta reacción tan negativa frente a eso. Eso es lo mismo que tenemos que empezar a pensar desde el ámbito de nosotros mismos, cómo percibimos la ansiedad. Acá tenemos que tener precaución, porque no todos los síntomas fisiológicos, cognitivos, motores, son los que nos llaman la atención, porque también hay muchos síntomas sociales, también hay muchos síntomas que tienen que ver con ciertas conductas, síntomas conductuales. Por eso mismo vuelvo a decir que mucho autoconocimiento para saber en dónde está efectivamente nuestro foco de ansiedad. La ansiedad en sí puede ser normal, como habíamos dicho, frente a la presencia de un estímulo amenazante o que suponen un desafío o un riesgo. Pero, ¿qué pasa? Cuando la ansiedad está descontrolada o una vez que ya pasó ese estímulo o una vez que ya pasó eso que sentía amenazante, eso que sentía en riesgo o en desafío, cuando la ansiedad persiste y empieza a afectar a diferentes situaciones de mi vida, como por ejemplo ir a comprar el pan, ahí tengo que prestar atención porque yo me estoy desconectando, la ansiedad me desconecta del momento presente. No me hace poder estar en un buen diálogo con la realidad porque me lleva a toda esta sintomatología a estar presente en otro lado, que mayormente esos otros lados o es el pasado o es el futuro. Desde acá nosotros tenemos que saber que la ansiedad muchas veces es la mente que quiere ir más rápido que la vida. Acá es cuando estamos hablando de desconexión. La vida tiene su ritmo, tiene su tiempo, y si yo quiero ir más rápido desde la mente, yo no estoy en diálogo armónico con lo que la vida me está proponiendo. Por eso mismo, también la ansiedad genera mucho sufrimiento, mucha rumiación, genera muchos pensamientos. A ver, y acá es donde nos ponemos un poquito más técnicos, porque no es lo mismo sentir una vez ansiedad por un examen que tener un trastorno de ansiedad. Ojo con esto porque no se autodiagnostiquen ni mucho menos se automediquen. ¿Por qué? Porque los trastornos de ansiedad son afecciones en que la ansiedad no desaparece en ningún momento o es muy persistente. ¿Y qué pasa? El problema con los trastornos de ansiedad es que pueden ir empeorando con el tiempo. Si no son tratados, pueden ir empeorando con el tiempo. ¿Qué pasa? Estos síntomas pueden inferir o perdón, pueden interferir, como dice acá el Power, pueden interferir en el desempeño de la actividad diaria. Yo a lo mejor no me puedo levantar porque me da miedo o me da mucha ansiedad encontrarme con alguien, salir de mi casa, hacer diferentes actividades, que eso claramente, o ir a trabajar, por ejemplo, o tener vínculos en la escuela, o, por ejemplo, relacionarme con otras personas. No voy a un lugar porque me da ansiedad si me preguntan algo que no sé.
Acá es donde tenemos que centrarnos, que hay probabilidades que estemos frente a la presencia de un trastorno de la ansiedad. Es decir, que sí vamos a necesitar el acompañamiento psicológico y en algunos casos también por algún especialista de la psiquiatría para poder empezar a descubrir qué es lo fundamental que me está llevando a tanta ansiedad y a tomar este polvito de ansiedad en medio litro de agua. En este punto tenemos que ser bastante específicos y tenemos que, vuelvo a decir, ser muy conscientes de nuestro propio autoconocimiento porque a cada uno nos aprieta el zapato en diferentes lados, entonces ahí es donde tenemos que prestar atención. Si hablamos de un par de estrategias para manejar la ansiedad, que esto es lo fundamental, que lo podemos seguir profundizando si ustedes desean, vamos a hablar de que lo básico, fundamental, y esto ya está más que conocido, científicamente chequeado, es el ejercicio físico. Ya sé que en este punto hay algunas personas que me van a decir, no, el ejercicio físico no. Bueno, a nadie, a lo mejor, a los que no le gustan el ejercicio físico y tienen alguna sintomatología de ansiedad, fíjense que el ejercicio físico es el número uno para poder empezar a disminuir la ansiedad. El ejercicio físico le da más agua a esta botellita de medio litro y la hace agrandar en sí. ¿Por qué? Porque yo ahí pierdo, me desgasto a nivel de energía y recordemos que ansiedad también es energía. Y si yo tengo el cuerpo cansado, si yo tengo espacios de distracción y si yo tengo desafíos diferentes, el cuerpo mismo, al estar en otra sintonía, no va a poder tener tantos episodios de ansiedad. Otra de las cosas fundamentales para empezar a descubrir en cómo puedo empezar a manejar la ansiedad son los hábitos de sueño y alimentación. Tengo que hacer una higiene del sueño. Es necesario hacer una higiene del sueño si yo siento que tengo mucha ansiedad. La higiene del sueño significa dormir, entre otras cosas, dormir una cantidad de horas necesarias, entre 7:30 y 8 horas por día, tratar de dormir de noche, no solamente dormir de día, tratar de tener un horario organizado para más o menos saber en qué rango yo me tengo que acostar y que eso lo pueda volver en rutina, evitar las pantallas antes de irme a dormir, hacer pequeños rituales, bañarme, tomarme un tecito o hacer algo que el cuerpo entienda que va a irse a dormir. Y la alimentación también, por ejemplo, uniendo estos dos puntos, la higiene del sueño y la alimentación, se recomienda de que no, antes de irnos a dormir no cenemos pesado y que no nos vayamos a dormir tampoco con sensación de hambre. ¿Qué significa esto? De que podamos comer, pero que estemos más o menos esperando 2 horitas antes de acostarnos, porque ahí claramente no puedo hacer la digestión y tener un buen sueño. Es una cuestión física. Otra de las estrategias que ayuda mucho es la planificación de actividades. En esto tenemos que ser conscientes de que si yo estoy trabajando con una planificación de actividades, que acá esto es orden, no es rigidez, ¿no? Si yo sé que, por ejemplo, los lunes tengo tal actividad física y tengo que cumplir tal cosas, y los martes son los días en los cuales tengo mayor disponibilidad para ir a comprar, los miércoles son los días que tengo mayor disponibilidad para juntarme con alguien, eso a mí tarde o temprano me va ayudando. ¿Por qué? Porque me hace estar presente. Yo ya sé que, como vamos a ver enseguida, una de las técnicas es la externalización. Si yo ya tengo planificado en mis actividades, cuando estoy haciendo lo que estoy haciendo, no me voy a dejar desconcentrar por lo que puede llegar a venir, porque yo ya sé que viene, yo ya lo tengo planificado. También ayudan un montón técnicas de relajación que a lo largo de este canal y a lo largo de Instagram y de diferentes lugares voy a ir haciendo diferentes técnicas de relajación, entre las cuales también entra la meditación. Las actividades manuales ayudan mucho, pero acá viene el punto clave. Si sos vos demasiado ansioso, no empieces con actividades manuales de toque porque te va a dar más ansiedad. Esto es, si una persona nunca en su vida ha tejido o ha hecho un curso de mosaico o se quiere poner a hacer macramé y es muy ansiosa, es muy probable que se frustre en las primeras veces, por lo cual en esto tenemos que ir de a poquito.
pero la actividad manual, el pintar, el dibujar, el tejer, el hacer diferentes actividades manuales, como las que nombré, ayuda un montón a disminuir la ansiedad porque me hacen estar presente en esa actividad, ¿sí? Y como una estrategia básica fundamental para disminuir la ansiedad, lo social. Acá el entramado social nos tiene que ayudar a poder empezar a gestionar nuestra ansiedad de una mejor manera. ¿Qué pasa? Acá tenemos que tener cuidado, ¿por qué? Porque si yo estoy ansioso, necesito una red de contención, no necesito gente que me juzgue por mi ansiedad. Entonces acá tengo que hacer una buena selección cuando yo esté a lo mejor muy ansioso, para saber a nivel de vínculo y a nivel de relación con quién me conviene estar para sentirme más a salvo y seguro, y no sentirme juzgado. Ojo con las personas que minimizan la ansiedad de tal manera en el cual termino sintiéndome incómodo, porque eso más que ayuda termina perjudicando, porque ya después vamos a seguir hablando, termina generando ideas que son contrarias a lo que verdaderamente está ocurriendo. Seguimos un poco más. El autodiálogo, dentro de lo que también es el autocuidado y demás, es fundamental que le empieces a prestar atención. Esto es terrible, no puedo respirar, no puedo manejar esto, no puedo soportar esto, nunca voy a mejorar, no puedo hacerlo. Son algunos diálogos que nosotros tenemos con nosotros mismos que claramente generan ansiedad. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de que ahí estamos relacionando con lo que habíamos iniciado, esta definición de ansiedad. Yo estoy percibiendo estímulos amenazantes permanentemente si yo me hablo a mí desde este lado permanentemente. Si yo estoy diciendo, por ejemplo, de que tengo que dar una clase y esa clase es terrible porque todo el mundo me va a juzgar, claramente que yo voy a tener mucho monto de ansiedad en ese momento. Cuando en realidad yo tengo que saber que hay posibilidades de que me equivoque, donde hay posibilidades de que me pregunten algo que no sé, en donde hay muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque la vida es muy generosa en ese sentido. El autodiálogo tenemos que empezar a prestarle atención. También, una de las técnicas que lo podemos seguir profundizando es una respiración que se llama 3-4-8. Es una respiración profunda, es una respiración que ayuda a, primero que nada, a darle un mensaje de relajación al cuerpo por una cuestión desde la misma psicología cognitiva, de inhibición recíproca. Mi cuerpo no puede estar estresado o ansioso si mi mente está muy relajada, y al revés, mi mente no puede estar muy ansiosa si mi cuerpo está relajado. Entonces, si yo no puedo ir desde lo cognitivo, voy a tratar de ir por lo físico. Lo físico, una de las mejores cosas es el tema de la respiración, aprender a respirar. Acá, esta respiración científicamente probada para trastornos de ansiedad y para cualquier tipo de ansiedad, y también para trastornos del sueño, ayuda a que yo pueda empezar a darle un mensaje de relajación a mi cuerpo. 3-4-8 significa que voy a inspirar profundamente mientras que cuento mentalmente hasta 3. Luego voy a mantener la respiración 4 tiempos, y voy a contarlos a esos 4 tiempos, y luego voy a soltar el aire mentalmente mientras que estoy contando. Ahora vuelvo a empezar. Repito nuevamente ese ejercicio. Esto lo tengo que hacer varias veces al día, en la mañana, en la siesta, en la tarde. ¿Cuál es la recomendación? No hay contraindicaciones porque estamos hablando de respiraciones, pero a lo mejor si no estoy muy acostumbrado, como al principio voy a tener que inhalar profundamente, esto no puedo mantenerme solamente en una respiración cortita, en una respiración de pecho, sino que voy a tener que bajar abajo, a la panza, voy a tener que hacer una respiración baja para poder estar con bastante aire, porque de esos 3 tiempos que yo inhalé, voy a tener que retener 4, pero voy a tener que exhalar en 8 tiempos. Entonces, frente a lo mejor el exceso de oxígeno, porque no estoy acostumbrado a eso, me puedo marear, pero no pasa nada. No lo hagan mientras manejen, claramente, porque puede ser peligroso. Pero ya una vez que empiezo a darle este mensaje al cuerpo, naturalmente voy a empezar a sentirme un poco más relajado, un poco más en calma. Vuelvo a repetir, la respiración se llama 3-4-8. Inhalo en 3, retengo en 4 y inhalo y exhalo, perdón, en 8 tiempos. También
vamos a hablar de una técnica que es muy bella, que es la detección del pensamiento. La detección del tráfico mental me va a ayudar un montón cuando yo tengo alguna sensación de ansiedad. Acá es donde, cuando yo me empiezo a identificar, que me empiezo a poner incómodo, que me empiezo a poner nervioso, tengo que prestarle atención al tipo de pensamiento que estoy teniendo en ese momento. Y a ver, ahí tengo que empezar a fijarme que muchas veces, desde el autodiálogo o desde a lo mejor algo que había pensado, fantaseado y demás, me estoy yendo de lo que la realidad me está proponiendo. Entonces ahí, si soy consciente, esto lleva un tiempo, lleva práctica, pero se puede hacer. Puedo empezar a decirme a mí mismo alguna palabra que signifique paremos. Le puedo dar gracias al pensamiento diciendo, mira, pensamiento, todo bien, te agradezco por estar acá, pero en este momento no me está sirviendo. Algunas palabras son basta, suficiente. Algunas personas lo dicen en inglés, en otros idiomas, pero fundamentalmente es que yo pueda identificar que estoy pensando algo, que me estoy poniendo medio incómodo con ese pensamiento y yo mismo me puedo frenar. La detección del pensamiento es necesaria antes de que derrape en ansiedad. Y acá vamos a ir al último punto para que podamos ir prestando un poquito más de atención. La distracción o la reconducción de la atención, justamente eso es la distracción, es necesario si yo estoy en un proceso de ansiedad. Acá vuelvo a decir, autoconocimiento. ¿Por qué? Porque cada uno se distrae de la forma en la que puede distraerse. La distracción en sí es el proceso en el cual yo puedo desviar la atención de una actividad a otra. ¿Sí? Por eso hablamos de reconducción. Hay mucha gente que, por ejemplo, es muy sensorial. Entonces, se le recomienda a una persona que sea muy sensorial, que tenga muy bien desarrollados sus sentidos, que se distraiga por los sentidos, que vuelva a los sentidos. Por ejemplo, una persona que está en una situación de mucha ansiedad, se le recomienda que si le gusta, no sé, un olor rico en particular, lo tenga en la mochila, lo tenga en la cartera, lo tenga en el bolsillo y pueda olerlo. Al olerlo, necesariamente yo me voy a estar distrayendo de eso que yo siento como amenazante. ¿Por qué? Porque como es algo que me gusta, en mi cuerpo va a sentir que a lo mejor no hay tal amenaza como yo estoy pensando. A ver, en este punto es empezar a conocernos y también generar distracciones desde donde yo puedo. Como también hay muchas veces que la distracción puede venir por la externalización. O sea, la externalización, como habíamos hablado en esto de anticipar, de planificarnos, mejor dicho, no de anticiparnos, pero de planificar las actividades, el tener una agenda para algunas personas ayuda un montón para la disminución de la ansiedad. ¿Por qué? Porque yo ya sé que está todo escrito ahí. No me hace falta estar pensando sobre algo más. También, por ejemplo, en la distracción podemos tener algunas personas que son un poco más cognitivas, que son un poco más racionales. Se les invita a que no tengan claramente el olorcito rico porque no les va a pasar nada, no se van a distraer. Pero sí se les ofrece alguna técnica cognitiva que los ayude a distraerse. Como por ejemplo, tratar de contar del 100 para abajo, de 3 en 3 o de 7 en 7. Cosa que de esa forma efectivamente haya una interrupción, es decir, que yo pueda reconducir la ansiedad o reconducir en sí mi atención a otros lados que no sean específicamente de ansiedad. Bien, gente linda. Espero que este panorama más que general haya ayudado y vamos a continuar de a poquito viendo un poquito más el tema este de ansiedad y algunas técnicas para la reducción de estrés. Espero que estén muy bien y disfruten, comenten, compartan, hagamos de la salud mental algo viral.